Muy buenas noches. En nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud Incorporada en New York, le damos la bienvenida a nuestro programa La Hora del Neurólogo, coordinado por el doctor Carlos Williams, y en el día de hoy con un gran invitado, el doctor José Joaquín Puello. Pasamos a la doctora Rosa Lora, que va a hacer la debida presentación del profesor Puello. Doctora Lora. Muy buenas noches, queridos colegas. El día de hoy tenemos el honor de recibir al doctor José Joaquín Puello, un doctor dominicano con alta trascendencia internacional. El doctor José Joaquín Puello Herrera es médico graduado con honores en Magna Cum Laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. Es neurocirujano, político, profesor, investigador y deportista dominicano, nativo de la provincia de San Juan de la Maguana, con más de 60 años de servicio como médico. Realizó entrenamientos de posgrado en instituciones como Banbury General Hospital, adscrito a la Universidad de Oxford, Inglaterra, donde se formó como cirujano general, estudios de posgrado en neurocirugía y cirugía general en el Churchill Hospital de la Universidad de Oxford, Inglaterra, durante el periodo del 64 al 66. Estudios de posgrado en neurocirugía en el Radcliffe Hospital, Universidad de Oxford, Inglaterra, durante el periodo del 65 al 66, y en el British Council para estudios de neurología clínica, neuroanatomía, electromiografía, electroencefalografía en el National Hospital for Nervous Diseases del Instituto de Neurocirugía de la Universidad de Peña, UNFU, Instituto Tecnológico de Santiago, Autónoma de Santo Domingo, UAS. El doctor José Joaquín Puello Herrera ha recibido varias distinciones tanto en la República Dominicana como en otros países. Es recipiente de la máxima distinción que otorga el gobierno dominicano. En el año 1974 fue condecorado con el honor con el Orden de Duarte Sánchez y Mella de Caballero por servicios prestados a la comunidad. El doctor Puello ha ocupado diferentes posiciones, entre ellas presidente del Comité Olímpico Dominicano, Colindo. El doctor Puello fue candidato presidencial en las elecciones dominicanas del 2008. También ha sido fundador de varios movimientos políticos, los cuales han sido de gran incidencia en la vida del pueblo dominicano, como lo fue el movimiento La Avanzada Electoral del 1982. El doctor José Joaquín Puello es actualmente jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Dr. Luis Eduardo Iván, mejor conocido como CENANOF, Centro Cardio Neurooftalmológico y Trasplante. En este formó parte del enorme complejo de la ciudad hospitalaria del sector de María Auxiliadora, Santo Domingo, República Dominicana, el cual se considera como uno de los más modernos y avanzados en el área de la neurocirugía, oftalmología en trasplantes del país y de toda América Latina. Recordemos que este hospital fue construido en 1946. En el año 1995 fue destruido para dar nuevo hospital, el cual se llamó Ciudad Universitaria. Ya desde el terminado de manera definitiva. Y cito: yo he luchado gran parte de mi vida para que este centro, CENANOF, sea y siga siendo un hospital de pobres, expresó el doctor José Joaquín Puello en una reciente entrevista con la Asociación Hispana de los Profesionales de la Salud. Es un honor presentar al doctor José Joaquín Puello. Muchas gracias. Bien, gracias. José, Sí. perdóname que te voy a interrumpir. Yo quiero decirte que nos honras con tu presencia y tu tiempo, y para nosotros es un orgullo tenerte y compartir esta conversación contigo. Gracias, José. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Lo primero es agradecer esta gentilísima invitación, la verdad que sí. Reunirme con profesionales es lo que ha sido el norte de mi vida, aprender
aprender y aprender de la gente que me rodea. Y creo que esta noche voy a aprender mucho. Yo voy a hacer unos cuantos comentarios que creo que les va a interesar. Y quiero compartir con ustedes, en primer lugar, cuál es la situación que tenemos en nuestro país en este momento. Yo quiero mostrarles una idea. Hay un trabajo, que lo estoy mostrando aquí, de una entidad que se llama ADESA. Es probablemente una de las entidades más serias del país. Esta entidad la conforman una serie de jóvenes dominicanos que durante muchos años, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, han venido estudiando y encuestando a los actores de la salud pública y privada del país. Está dirigida esencialmente por Adalberto Grullón, pero hay un sinnúmero de jóvenes muy talentosos que han hecho este estudio que, si bien es cierto, nos sorprende a todos, sin embargo, es la realidad. No lo voy a leer entero, pero quiero compartir con ustedes algunos datos que son pertinentes para que nosotros sepamos en qué situación estamos. Y esto lo digo por la célebre frase del profesor Gregorio Marañón, cuando le decía a sus estudiantes allá en Madrid, le decía que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. De eso se trata. Entonces yo voy a decirles qué es lo que nosotros estamos buscando para ver si lo entendemos. Los ricos de esta nación, el 20% de los ricos tienen el 50% de la riqueza del país, pero el 20% de los pobres tienen apenas el 6%. No más comentarios. Ahí está la principal aseveración de con qué es que nosotros estamos luchando en nuestra nación. Los indicadores de salud han bajado, no digo que no, pero siguen altos. Todavía nosotros tenemos en la mortalidad materna 90 por mil y en la mortalidad infantil 22 por mil. O sea, todavía estamos muy por debajo de lo que se llama el índice de desarrollo humano aquí en nuestra región de América Latina. Eso significa que República Dominicana, desgraciadamente, todavía está entre los 10 países donde el índice de desarrollo humano es sumamente bajo. Si el número, ustedes lo quieren anotar, es 0.663. Entonces, eso nos indica a nosotros cuál es la situación que estamos viviendo. Cuando uno entra a saber de qué nos enfermamos los dominicanos, no hay ninguna duda que las enfermedades cardiovasculares junto con las infecciosas es la principal causa de muerte y de morbilidad en la República. Fíjense, solamente en las cardiovasculares es aproximadamente un 34%. Señores, 34% es muy alto para cualquier nación. Pero igualmente tenemos, por ejemplo, la diabetes, o sea, 10 o de diabetes o de la malaria, aunque ustedes no lo crean, está más o menos en un 2% en nuestro país. Y lo que es peor es el gasto en salud. Nosotros estamos todavía al día de hoy en 1.7% del PIB. Eso significa dineros más, dineros menos, 100,000 millones de pesos. Pero ha habido un anuncio de parte del presidente Abinader que va a ser un aumento considerable para el año que viene, de suerte y manera que nosotros atravesemos esa barrera que nos ha enfrentado todo el tiempo para nosotros en salud. Sin embargo, habría que decir, porque no todo es pésimo, habría que decir que la medicina privada o la inversión en la salud privada es un poquito más alta que la inversión en salud pública. Debería ser exactamente lo contrario, pero de todas maneras habría que darle las gracias a la gente que se ha ocupado de esto. Hay cosas que sorprenden de manera, por ejemplo, solamente nosotros tenemos cerca de 20,000 médicos en la salud pública, lo que quiere decir que nosotros debemos tener al día de hoy números más, números menos, unos 8,000, de 8,000 a 12,000 médicos desempleados
Entonces no es posible. No es posible que hayamos invertido tanto dinero en la formación de médicos, en escuelas de medicina, y que los médicos estén desempleados haciendo otro tipo de trabajo. Los hospitales no es tan mala noticia. Nosotros tenemos 43 hospitales en esta parte de la isla, de la Hispaniola. Hospitales, bueno, entre comillas, no todos funcionan. Y de los hospitales municipales son 122. Lo que quiero decir con esto es que definitivamente tenemos una estructura, no estoy hablando de otra cosa, una estructura hospitalaria que bien manejada y bien equipada pudiera hacer que nosotros diéramos un servicio interesante. Sin embargo, cuando dividimos el gasto en salud entre lo que gasta el Ministerio de Salud y el gasto del SNS, que es el Servicio Nacional de Salud, entonces nos encontramos con algo insólito. El Sistema Nacional de Salud, que se encarga de los hospitales, apenas recibe 42 mil millones de pesos. O sea, sumamente pobre. Entonces, aparte de eso, hay algo más que complica la situación en la salud de nuestro país, y es esta. Y es que apenas de los 11 millones de dominicanos, 7 están en el Sistema Nacional de Salud. Por suerte que hace apenas unas 48 horas, el presidente Abinader anunció que a partir de enero del año que viene, absolutamente todos los ciudadanos dominicanos estarán afiliados al Sistema Nacional de Salud. Y eso, unido a que se aumente el presupuesto de salud y nosotros podamos romper la barrera del menos del 2% del PIB, me lleva a mí a pensar que nosotros estamos frente a una situación que podemos mejorar, por lo menos no exponencialmente, pero notablemente. Por otro lado, nosotros tenemos un déficit importante, muy importante, de lo que se llaman las UNAP. Las UNAP son las unidades de atención primaria, porque los servicios de atención primaria lo que significa es solamente prevención y promoción de salud, pero las UNAP es otra cosa, es donde hay un médico, hay una enfermera, puede haber un especialista, vacunan, siguen a los diabéticos, siguen a los hipertensos, siguen a las epidemias que pueden haber. Entonces, tenemos actualmente en el país, en teoría, tenemos 1.658, pero solamente funcionan 1.164. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué significa eso? Bueno, casi nada, eso es una quinta parte de lo que necesitamos, una quinta parte de lo que necesitamos. Entonces es un reto importante que tenemos por delante. Entonces, esa es la situación en sentido general. La segunda parte de este conversatorio con ustedes es lo que tiene que ver con las ciencias neurológicas. Hemos dado un salto, si ustedes quieren, un salto importante en cuanto al entrenamiento de los servidores en las unidades de neurología y neurocirugía del país. Pero mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay un número de colegas dominicanos que han ido a estudiar, y no quiero mencionar nombres, porque este conversatorio no se trata de negativizar las afirmaciones o aseveraciones, sino un conversatorio para uno entender qué es lo que está pasando. Vamos a ver, neurocirugía. Neurocirugía necesita aproximadamente un neurocirujano por cada 100,000 habitantes. Ocurre que para el año que viene nosotros vamos a sobrepasar con mucho ese número, pero también ocurre que una parte de ese número de neurocirujanos necesitan un complemento de entrenamiento. Con esto yo quiero decir que ese neurocirujano que ha salido de ciertas escuelas, no quiero mencionar nombres, de ciertas escuelas, lo dejo de ese tamaño, significa que no tiene un entrenamiento totalmente adecuado para por lo menos tratar aquellas cosas que son las patologías diarias y cotidianas y tratarlas con un experticio, con un alto nivel académico y sobre todo con un alto nivel de lo que ustedes saben que se trata ahora mundialmente,
protocolizar los tratamientos. Ya en medicina no se inventa, hay protocolos. Usted no puede inventar y entender que usted tiene una técnica que porque usted la aprendió en un sitio X, esa es la técnica que se está usando actualmente. Y les pongo un ejemplo. Yo participé hace más o menos unos 8 o 9 meses en el estudio más importante que se ha hecho de cirugía de las hernias discales. Y logramos introducir ahí alrededor de unos cerca de, probablemente fueron unos 1000 y pico de neurocirujanos en el mundo entero, divididos por continente. Y me tocó a mí parte de enviar mis pacientes. Finalmente pudimos meter en esa data 69, un poquito más de 69,000 pacientes, solamente de hernia discal lumbar. ¿Cuál fue el análisis final? El análisis final fue que la cirugía que más beneficio le da al paciente es la cirugía, es la microdisectomía, y que todas las demás, buenas o malas, no tienen el beneficio que el paciente debe recibir. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que nosotros los médicos tenemos necesariamente que estar en la vanguardia de lo que significa la protocolización de aquellas patologías que nosotros recibimos a diario. Y Carlos, que está ahí en el chat, sabe cómo se ha protocolizado todo lo que tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares. ¿O no recuerdan ustedes que cuando comenzamos a hablar de estos centros de stroke, decíamos que la ventana original para recibir un paciente era 4 horas, después 6, y ahora resulta que probablemente a las 24 horas de iniciarse un paciente con una isquemia transitoria todavía puede ir a uno de esos centros y puede tener beneficio. Con esto lo que yo quiero decirles a ustedes es que la medicina es cambiante. Todos los días recibimos nueva información y nuevas informaciones y nuevos protocolos, y hay que estar al tanto de lo que está sucediendo. Pero aquí viene otro problema. Los médicos dominicanos, por razones económicas, no pueden asistir a los grandes congresos internacionales. Simplemente no pueden. Y no pueden porque asistir a un congreso internacional, por ejemplo, en Colombia o en México, no digo Brasil, que está muy lejos, Argentina muy lejos, o Chile, pero por ejemplo Estados Unidos, que nos queda relativamente cerca, significa que un médico dominicano especialista, un neurocirujano, tendría que invertir cerca de entre $3,000 y $4,000 para pasarse 4 días en uno de los congresos. Entonces, ese es un tema que nos ha preocupado durante mucho tiempo, el hecho de que no tenemos el acceso a los grandes congresos. Sin embargo, obviamente que el recibir las revistas online, recibir las investigaciones que se han hecho, obviamente que ese problema lo ha ido minimizando. En el servicio donde yo estoy, como yo pertenezco a la Sociedad Británica de Neurocirugía y a la Europea, y pertenezco al CNS en Estados Unidos, online y las revistas online. Entonces no me quedo con ellas, simplemente las reparto entre mis colegas para que cada lunes revisemos los temas importantes y por dónde anda la tecnología. Y hablando de tecnología, obviamente que ese es otro problema. La tecnología cambia, bueno, de la noche a la mañana. No todo lo tecnológico que llega en materia de neurocirugía está realmente probado, ni por las grandes organizaciones que tienen que probarlo, ni mucho menos en el caso de los pacientes que los sometemos a procedimientos que obviamente no son procedimientos protocolizados y aprobados. Y por ejemplo, un botón, el VM1, que era un producto para unir las vértebras cuando hacemos la instrumentación de columna, tuvo que ser retirado porque simplemente no funcionaba y se ensanchaba en el canal medular y finalmente producía parálisis a los pacientes. Entonces, no todo lo que llega a un servicio de neurocirugía, que es el caso mío, puede ser utilizado. Hay que discriminar. Ahora bien, lo que no hay ninguna duda es que sí hay instrumentos que hoy día
no hay ninguna posibilidad de que un servicio neuroquirúrgico pueda funcionar si no tiene esos instrumentos. Y no son muchos, sin embargo, son indispensables. No se me ocurriría a mí un servicio de neurocirugía que no tenga neuronavegación. No se me ocurriría a mí un servicio de neurocirugía que no tenga neuromonitoreo o que no tenga la posibilidad de usar los nuevos aspiradores ultrasónicos. Porque de eso se trata, de que aquellas cosas que están probadas la tenemos que tener. No estoy diciendo con esto que todos los quirófanos países que están en vías de, no diciendo que todos lo tengan, pero tiene que haber un mínimo de tecnología para nosotros poder entrenar a nuestros jóvenes médicos y que finalmente, cuando ellos salgan del entrenamiento, se sientan que tienen herramientas en las manos para poder hacer su trabajo. Sí me mortifica, y usted no se imagina hasta qué punto, me mortifica sobremanera. Tiene que cambiar. Ya no hay posibilidad ninguna que sigamos enseñando en nuestra región en las escuelas de medicina. ¿Cayó? Se cayó. Se cayó la comunicación. Vamos a ver si él se puede conectar de nuevo, porque se ha caído la comunicación del internet. De las cosas que José Joaquín estaba mencionando, no sé, para los que les interesa o los que no o los que saben, hay un Congreso Mundial de Neurología y Neurocirugía que se va a producir en 4 años y medio ahora, que está tratando de que la República Dominicana envíe una aplicación para hacer la sede del Congreso Mundial. Sin embargo, nosotros hemos estado en comunicación con la Sociedad Dominicana de Neurocirugía y Neurología para que ellos hagan el proceso. Él está apagado. ¿Tú lo llamaste? ¿Tú lo han llamado? Perdón, él está ya ahí, pero está desconectado el micrófono. Oh, ok. Vamos a abrirlo. Para eso fue que lo llamé. Sí, claro. También tiene que desactivar algunos micrófonos que están encendidos ahí. Heidi Castillo, un iPhone. ¿El micrófono de él está cerrado? Sí, él está cerrado. Doctor Cuello, si me escucha, ¿puede encender su micrófono, por favor? Es que no está en la línea. Él está ahí. No, él está ahí. Lo que no tiene el audio. Si me escucha, doctor Cuello, puede activar el teléfono. Hello. No. Vamos a seguir. Vamos a tratar de comunicarnos con él para que pueda entrar de nuevo. Ha habido un fallo en la comunicación, lamentablemente. Por favor. Sí, puede continuar, doctor Williams, que sí. Parece que el doctor Puello tiene problemas con la conexión. Se cayó la comunicación. Se cayó, sí, él no está en la línea, no. Ábrelo allá. Tuyo dice que le abra el micrófono que está cerrado. Oh, ok, déjenme buscar. Él te lo está abriendo. Si no, usa el teléfono. Sí, aquí está, sí, ya, ahora sí. Ahora ya está abierto, José. Está abierto el doctor Puello, adelante. Sí, bueno, me quedé con el pensum de las escuelas de medicina. Bueno, es que miren,
ya no hay ninguna posibilidad que nosotros podamos hacer ciencias neurológicas si estos muchachos que están ahora entrenándose no entran a la genómica y a la proteómica, al sistema computacional cuántico, porque ya hemos cambiado, sobre todo para la neurología y la neurocirugía. Hoy nosotros podemos hacer perfectamente bien, podemos hacer diagnósticos simplemente con la genómica y la proteómica. ¿O no es verdad que nosotros podemos diagnosticar un oligodendroglioma simplemente por análisis? Y eso entonces es un complemento importante para los que estamos involucrados en esto. Hay estudios interesantísimos, por ejemplo, los japoneses han descubierto un gen de los aneurismas intracraneales, un gen, lo que quiere decir que en un futuro ligeramente cercano, en un proceso de screening aleatorio, en una sociedad cualquiera, nosotros podríamos saber sin hacer ningún estudio radiológico quién tiene un aneurisma intracraneal. Entonces, de eso se trata. Y el tema aquí, y esto sí lo quiero decir, ya es una cuestión de la República Dominicana, los neurocirujanos, la mayoría quieren trabajar en las grandes ciudades, lo que quiere decir que tenemos un problema de repartición, de distribución. Si es cierto que nosotros vamos a tener muchos neurocirujanos, por Dios, que estén en los lugares apartados, y para eso se necesita un apoyo del Estado, para que tengan instrumentos, para que puedan operar, para que puedan diagnosticar y que tengan los tomógrafos, la resonancia magnética, que tengan lo indispensable para hacer una neurología de calidad. Y finalmente un comentario que Carlos me pidió, lo que pasa es que es muy largo, las imágenes son muy largas, es el centro Secanot. Este es un centro que surgió hace 12 años. Surgió la estructura, porque hubo un momento que lo cumplimos hasta los 15 años, antes de comenzar la construcción. Es un centro realmente de alto nivel, donde se hace cirugía cardíaca, trasplantes de órganos, corazón, córnea, riñón. Ahora vamos a comenzar dentro de poco a hacer hígado y pulmón. Hemos hecho trasplantes cardíacos. Tenemos un centro de nefrología de alto nivel, de oftalmología, probablemente es un state of the art, la oftalmología que se hace allí, con todas las subespecialidades, jóvenes que vinieron de México, vinieron de Colombia, algunos de Brasil, otros de Argentina, con especialidad, las subespecialidades en oftalmología, y la verdad es que es un orgullo, y en términos numéricos les puedo decir, en esos 12 años, nosotros hemos hecho más de 240.000 cirugías importantes de ojo, pero neurocirugía por igual. Con decirle que solamente uno de nuestros neurocirujanos en estos 12 años tiene una casuística de cerca de 1.200 aneurismas intracraneales operados por vía abierta, pero un número un poquito más bajo operados endovascularmente. Y eso ha hecho que nosotros tengamos ahora mismo el 85% de la neurocirugía de la isla, incluyendo Haití. Entonces, esos son temas que a uno le llenan de orgullo por una razón fundamental, y yo quiero que ustedes me entiendan, entrenar. Podemos entender que nosotros con esfuerzo y con perseverancia, nosotros podemos aumentar la calidad del médico de nuestros países y la calidad del servicio que se da, por una razón fundamental, y es la de elevar la dignidad del paciente y saber que obviamente nosotros nos debemos esencialmente a la población más vulnerable. Y de eso se trata este centro. Bueno, en unos días nosotros estaremos ampliando este centro. Este centro finalmente va a contar con cerca de 800 camas, un hospital materno-infantil del más alto nivel que ustedes se pueden imaginar, un hospital clínico quirúrgico con todas las especialidades médicas, excepto la especialidad de radioterapia y quimioterapia. Pero igualmente vamos a contar ahí con un centro de anatomía patológica también de muy alto nivel, y eso va a incluir los quirófanos experimentales, ya están hechos. Eso va a incluir
los laboratorios de inmunohistoquímica, los laboratorios de histocompatibilidad. Y creo que en términos puramente caribeños, no quiero entrar en otros detalles de mis colegas de Centroamérica y Suramérica, pero en términos caribeños va a ser un orgullo para nosotros los médicos del Caribe poder contar con un centro de esa calidad. La inversión ha sido astronómica, se comenzó más o menos hace unos 5 años a construir y ya está prácticamente en la fase final. Y lleva, miren señores, lleva centros importantes. Acá lo que está ahí, un piso entero completo solamente para stroke. Llevamos ahí un piso completo para neurocirugía funcional. Lo que quiere decir que en términos puramente prácticos, eso significa que por fin nosotros vamos a poder hacer la cirugía del Parkinson, pero no la cirugía ablativa, como se ha venido haciendo por años. Ahora es la cirugía con los DBS, ya hemos implantado DBS, tenemos especialistas que mandamos a Bélgica y otros especialistas que fueron a México, ya regresaron, como regresaron los trasplantólogos que mandamos a España en número de 12 para ¿cómo se llama? La sección de trasplante. Pero igualmente vamos a tener el centro especializado de neurocirugía pediátrica, con todas las, por decirlo así, todo el equipamiento que un cirujano neuropediátrico necesita. ¿Para qué? Para operar tumores que hasta hace unos años aquí nadie se atrevía a operar, los tumores del tallo cerebral. Entonces, ¿qué estoy comentando con todo esto? No es una cuestión de autoelogio, no, estoy muy lejos de eso. Lo que quiero decir con esto es que si uno persevera, si uno le hace entender al Estado, a los dirigentes del Estado de nuestras naciones, que esto es necesario para que el ciudadano promedio pueda tener acceso a medicina de alta calidad, nosotros tenemos que tener un argumento clave. El argumento clave es este. Si bien es cierto que necesitamos la medicina preventiva, todos estamos de acuerdo. Si bien es cierto que necesitamos las UNAP, las unidades de atención primaria, también es verdad, las vacunas, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que nosotros necesitamos los hospitales de segundo nivel, también es cierto. Nadie puede negar eso. Pero las naciones, mis queridos amigos, tienen que tener los hospitales de referencia. ¿O no es verdad? En mi caso, que entrené en Inglaterra, que el Centro Nacional de Neurología, donde yo hice la neurología era Queen Square en Londres, el gran centro neurológico del Reino Unido. Pero los hospitales de referencia, donde yo estudié principalmente, el Radcliffe era el hospital neuroquirúrgico de referencia del Reino Unido. Después surgieron otros, pero los hospitales de referencia son importantes porque hay un sesgo que yo quiero que ustedes, mis colegas, entiendan, y es lo que yo he aprendido a través de, bueno, yo tengo 60 años en ejercicio médico, y el sesgo es este: una cosa es la estadística y otra cosa es cuando te toca la estadística. Si tú tienes un niño, Dios no lo permita, un hijo que tiene un tumor en el bulbo raquídeo, bueno, no se puede hacer porque en nuestros países subdesarrollados no hay hospitales para hacerlo. Sí, pero para la madre y el padre de ese niño, eso no es una estadística. Ese es su hijo. Entonces, de eso se trata, de que nosotros tenemos que dar a entender a los gobernantes que es absolutamente necesario tener los centros de referencia nacional para que la gente pueda ir ahí y atenderse. Entonces, ese es más o menos los temas que yo le quería tratar. Yo sé que son temas muy amplios todos y podríamos pasar muchas horas hablando de ellos, pero quiero entonces ahora, si es posible, William y Restituyo, comenzar a ser interactivo con ustedes. Sí. Yo voy a abrir el juego, José. Yo voy a dar la pelota inicial. Mira, dos cosas que quería preguntarte en una conversación casual. ¿Cuándo tú decidiste ser neurocirujano en tu carrera? ¿Cuándo dentro de tus estudios tú decidiste que querías ser neurocirujano?
Bueno, es algo... Una pregunta simple. Sí, bueno, no simple. Yo decidí ser médico cuando tenía 14 años. Yo me gradué de bachiller a los 16 años por razones que no vienen al caso. Y le dije a mi padre que quería ser médico y él me mandó al hospital, un hospital en Puerto Plata, en el norte de República Dominicana. Y me mandó un día en la mañana y ahí vi mi primera cirugía, que fue una amputación de una pierna de un diabético con un olor terrible. Pero luego mi padre me dio a leer un libro que yo se lo recomiendo a todos ustedes. Se llama Cuerpos y Almas. Es un libro de la historia de un joven neurocirujano en la Primera Guerra Mundial. Lo escribió Maxim van der Merwe, uno de los grandes escritores holandeses. Y a mí ese libro me impresionó sobremanera. Y después, no te lo niego, Carlos, cayó en mis manos, ya yo siendo estudiante final de secundaria, cayó en mis manos los trabajos publicitarios, por así decirlo, de Huxley, de Aldous Huxley. Y me impresionó sobremanera el sistema nervioso. Y desde entonces estoy en eso. Gracias. Otra cosa, para que entiendas, la disparidad, nosotros le llamamos la disparidad de salud. El hecho de que los especialistas alrededor del mundo tengan la tendencia de concentrarse en las ciudades de más desarrollo económico no es un fenómeno solamente de la República Dominicana, sino es un fenómeno del mundo. Lamentablemente, eso existe en Estados Unidos, como existe en Europa, como existe en todas las partes del mundo. Los países subdesarrollados, la situación es peor porque la distancia entre el que tiene mucho y el que tiene poco es más grande. Lamentablemente, esa situación se perpetúa y los recursos de salud son distribuidos de acuerdo al potencial económico de las áreas y los recursos médicos igualmente. Así es, Carlos, y se repite aquí. Me está pidiendo Katy, la doctora, el libro se llama Cuerpos y Almas. Tienen que comprarlo en Amazon porque realmente está agotado, ¿no? Pero de todas maneras lo que tú dices es verdad. Ahora, es una cuestión de política pública. Yo he estado en países como Cuba, donde es un régimen totalmente rígido. Ni lo critico ni lo elogio, simplemente estoy diciendo una razón. Y ellos distribuyen a sus médicos. Ahora, ¿qué quiere un médico? ¿Qué quiere un cirujano, por hablar, o un neurólogo? Lo que quieren son dos cosas nada más. Un sitio decente y equipado donde trabajar y, en segundo lugar, necesita un salario que le permita vivir no ricamente, pero adecuadamente, que pueda educar a sus hijos, que los pueda enviar a las escuelas. Y ese es otro tema también, Carlos. Yo recuerdo ese es un tema muy serio. Es un tema muy serio porque sí, lamentablemente la falta, como tú dijiste, cuando se va un especialista a trabajar en San Juan de la Maguana y no tiene conexión con lo que está pasando en Secanó ni lo que está pasando en Santiago con la neurocirugía, la neurología en la República Dominicana, eso crea el aislamiento físico e intelectual de la persona. Entonces, ese profesional con un entrenamiento muy alto cae en una depresión y en un estado de salud mental que no le permite desarrollar su potencial profesional. Y eso hay que evitarlo manteniendo a todos esos profesionales que vamos a necesitar que vayan a distancias fuera de la capital, que se mantengan en contacto y que tengan la oportunidad de participar en actividades como esta y congresos internacionales para que sepan lo que está pasando alrededor del mundo. Por eso es que tiene que haber un cordón umbilical. Yo le he propuesto al gobierno, lo propuse al anterior y ahora que nosotros por lo menos en ese centro que vamos a tener de altísima tecnología, mantengamos un cordón umbilical con los principales hospitales del país a través del Servicio Nacional de Salud y que la misión de ese hospital tiene que dar servicio en prima facie al ciudadano dominicano que nada tiene y que realmente pasa por uno de los problemas para atender cosas tan simples, señores, como un infarto cardíaco allá en la era que nosotros
y tener que viajar 300 kilómetros para poder ver a un cardiólogo, o no tienen ni siquiera un oncólogo, no tienen un hematólogo, y mucho menos un neurocirujano que pueda resolver en cuestión de media hora un hematoma extradural. Entonces, obviamente que esto forma parte de la política de salud. Y por último, Carlos, lo que tiene que ver la protección de los médicos. Yo viví una experiencia inolvidable y se lo puedo decir con toda confianza. Yo no ganaba mucho cuando estaba en Inglaterra. Mi sueldo era simplemente para ir a un restaurante cuando podía, porque el Estado británico me pagaba las escuelas de los niños. El Estado británico me daba la comida de mis hijos y la mía. El Estado británico me daba transporte, me daba la ropa del hospital, me daba el apartamento donde yo vivía. Lo que quiere decir que cuando los estados entienden que usted tiene que proteger a aquellos que hacen grande un estado, entonces así es como la sociedad crece y se desarrolla. Y aquí yo no solamente nos incluimos los médicos, vamos a hablar también de los maestros, y vamos a hablar de los que le sirven a la justicia, y vamos a hablar de las enfermeras, y vamos a hablar de nuestros militares, sobre todo de nuestros policías. Entonces, obviamente que esa es la visión moderna de un Estado cuando tú satisfaces las necesidades más perentorias de la parte del núcleo, el nicho de la sociedad, que es que hace que el índice de crecimiento humano crezca. Y de eso se trata. ¿Estamos lejos de ello? Es probable. Ahora hay que seguir, Carlos, insistiendo y luchando con este tema. Bueno, mira, por esa razón nosotros, recuérdate, hace un año y medio, cuando fuimos a Santo Domingo, exactamente pensando en lo que tú dices con relación a la comunicación y al centro regional comparado con el centro de referimiento, queríamos establecer el asunto de la comunicación tecnológica para ayudar a que esa distancia que existe entre los diferentes lugares de la República, tanto distantes como cercanos, se elimine la distancia, que un médico en Sabana Grande de Boyá, que un médico en San José de Ocoa o en San Juan de la Maguana pueda comunicarse con un especialista para que lo guíe reconociendo un evento agudo en su clínica rural o en su hospital de referimiento. Esa es la comunicación que nosotros tenemos que seguir luchando para que se establezca en la República Dominicana. Sí, y aún más, la tecnología. Sí, eso, Carlos, eso es lo que nosotros hemos pensado, y de ahí la importancia del software que nosotros tenemos, que es para que nos permita comunicarnos en tiempo real, por segundos, con los hospitales del interior. Pero te voy más lejos, Carlos. Mira, yo he insistido una y otra vez que en los quirófanos, la lámpara que alumbra al paciente que está en una mesa de un quirófano tenga cámaras, porque te puedo decir por experiencia, yo he estado operando aquí en Santo Domingo un caso, te puedo decir, del seno cavernoso, difícil, y he tenido a un colega que yo quiero mucho, uno de los grandes neurocirujanos del mundo, que se llama Vinko Dolenc, que probablemente ustedes lo han oído mencionar. Él hasta hace poco fue el jefe de neurocirugía del más grande hospital en Eslovenia. Y simplemente yo mandando las imágenes donde yo estaba operando, era un especialista en seno cavernoso. Él me fue indicando los pasos que yo tenía que dar para poder resolver el problema que estaba haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tecnología llegó para darnos. No es solamente para mandar mensajitos y los TikTok y etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien. Pero en medicina, Carlos, la medicina es así. Y el día que ya nosotros, bueno, ya está instalado el centro, Carlos, te doy la buena noticia. Sí. Vamos a volver para allá, no te preocupes, cuando esto se acabe, vamos a volver. Ya está instalado. Lo que pasa es que ahora estamos enfrentados y el hospital se ha transformado un poco en un centro especializado para el COVID. Tenemos la mayor cantidad de pacientes que están intubados allá en nuestro hospital. Y bueno, de esta pandemia vamos a seguir. De neurohemodinamia, sino un aparato moderno, totalmente moderno, con todos los requerimientos, y vamos a tener
presencial, con neurólogos, con internistas, etcétera, para que sea. Bueno, nos aprobaron el puerto también, creo que eso es importante. A pesar de que los países no son tan grandes como Perú, como Chile, como Venezuela, Colombia, nuestros pacientes van a llegar también por ambulancia al centro de stroke. Ahí viene lo que tú habías dicho en múltiples ocasiones aquí, que necesitamos realmente un periodo de entrenamiento y propaganda entre internistas, generales, para que puedan detectar a tiempo los accidentes cerebrovasculares y hacer las dos cosas, no solamente intervención, sino también quirúrgica, endovascular, sino también la intervención química. El tratamiento médico y crear el entrenamiento para las agencias de ambulancia, las agentes de primera defensa, para que reconozcan la emergencia del paciente. Y vamos a cambiar de tema, José. Perdóname, pero quiero recordarte que ha habido una invitación que fue hecha a la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía para que participara como candidato potencial para el Congreso Mundial creo que en 5 años, 4 años y medio. La invitación se mandó hace unos meses. 4 años. Y no, sí. Y quisiera que se le diera énfasis a eso para que nosotros saliéramos del aislamiento de la isla y que participáramos en una cosa mundial para crear más conciencia profesional y pública sobre la situación de la salud en la República Dominicana. Sí, mira, la sociedad cambió de presidir, ahora es una neuropediatra, Evelyn Lora, se lo voy a comunicar, estoy de acuerdo contigo, y quiero comentarte algo que creo importante. Obviamente que de los recursos que nosotros recibimos, estoy hablando de los recursos que nosotros recibimos del Servicio Nacional de Salud por decirlo así, el instrumento que tiene el Estado, donde van a estar inscritos todos los dominicanos, que se llama SENASA. Entonces, nosotros recibimos dinero por los trabajos que hacemos, entonces repartimos, esto ha sido para mí esencial en estos últimos 12 años, yo les reparto unos honorarios complementarios, además de los honorarios fijos que tiene cada médico, para que pueda vivir decentemente. Pero de ese monto, yo retengo el 6% de ese monto. Ese monto sirve para que por lo menos en neurocirugía, nuestros neurocirujanos viajen cada mes a un congreso o un curso de refrescamiento con los gastos pagos. Más todavía, en términos de la neurohemodinamia, yo envié uno de mis neurocirujanos a Murcia durante 2 años y le pagamos la estadía. 2 años en Murcia, un gran centro de stroke, con un gran amigo que ya se retiró. Y ahora mismo envié a un joven, muchacho apellido Jiménez, lo envié a uno de los centros más importantes de México a hacer también stroke, pero pagado por nosotros, no por el Estado. Lo que te quiero decir con esto, que la creatividad en el manejo y gestión de los hospitales es importante, y entender que muchos beneficios que podamos obtener económicamente tiene que ser necesario para el entrenamiento de de nada que tengamos excelentes, una estructura tecnológica excelente, si no tenemos también la misma excelencia con los médicos que van a intervenir. Y te puedo decir que yo estoy sumamente orgulloso de los médicos dominicanos que trabajan allá en el hospital donde yo estoy. Yo creo que esos médicos, por no decir la mayoría, todos, tienen el nivel académico, la verdad, y el experticio para trabajar en cualquier hospital del mundo. Y te lo digo por lo que he visto en los hospitales donde yo he estado, no solamente en Europa, lo que conozco en Estados Unidos. Bueno,
Aquí estuvieron la gente de Johns Hopkins, aquí estuvo Ali Biden, estuvo por aquí, el jefe de neurocirugía, y quedó sorprendido con la calidad de los médicos, el ejercicio que tienen, los interrogó, y eso a uno le da un gran orgullo a nosotros los latinoamericanos, que nosotros sabemos que tenemos las herramientas, tenemos los cerebros, y simplemente lo que tenemos que hacer es obligar a nuestros gobiernos a cumplir con esos programas. El doctor Puello, tenemos varios colegas que quieren hacer preguntas. El primero es el doctor Encarnación, que está en Madrid, en Barcelona, España. Sí. Doctor Encarnación, si puede abrir su micrófono. Adelante, José Luis. Si puede abrir su micrófono, que está autorizado. Si no, pasamos a Abreu. Enis Abreu, si puede abrir su micrófono. Hola, restituyo. No es Enis Abreu, es Arsenio Esteves, tu condiscípulo. Sí, perdón. Sí, adelante, Esteves. Alumno, exalumno, junto contigo, doctor Puello. Saludos, doctor Puello. Hola, Arsenio. En la UAS. Doctor Puello, yo quisiera saber si realmente hay alguna interconexión de ese software que usted menciona con algunos hospitales del interior del país, y cuáles de esos hospitales están interconectados con ustedes. Sí, bueno, ese es el tema que yo traté hace apenas un par de días con el nuevo ministro de Salud, el doctor Plutarco Arias, y se lo traté también al doctor Carlos Lama, que está en el SNS, de que una vez, bueno, el tema es que probablemente la jefa del Buró de Salud del nuevo gobierno es la vicepresidenta de la República, una persona de alto nivel, de altos niveles académicos, y ella entendió perfectamente bien que ese software tiene que estar interconectado con cada uno de los hospitales del país. Es que no puede ser de otra manera, porque esa ciudad sanitaria universitaria, recalco, universitaria, tiene que estar conectada con todos los hospitales del país para dos cosas, no solamente para la parte referencial médica, también estamos hablando para la parte académica. Si un hospital del interior, qué sé yo, de la frontera, allá en Elías Piña, hay un joven médico, cirujano general, y quiere venir a nuestro hospital a hacer una especialidad, te digo, en laparoscopía, nosotros lo vamos a aceptar. Entonces se trata de eso, de que el hospital le sirva no solamente a los pacientes, también le sirva a los médicos del interior y que puedan venir a hacer, vamos a decirlo así, los fellowship con nosotros. Miren, ustedes no lo van a creer, yo tengo residentes de Moscú aquí, nosotros tenemos residentes de Honduras, de Costa Rica, de Guatemala, de México, de Maracaibo, de Ciudad Bolívar, de Caracas, que vienen a hacer estadías con nosotros simplemente para especializarse en una rama. De la oftalmología vienen muchos a especializarse en retina, otros vienen a especializarse en polo anterior, con nosotros vienen a especializarse sobre todo en cirugía endonasal, otros quieren hacer la parte de neuroradiología, que tenemos excelentes neuroradiólogos, otros quieren venir simplemente a hacer una estadía de 6 meses con la gente de neurohemodinamia, pero yo creo que eso tiene que ser abierto, totalmente abierto, como debe ser abierto también para los estudiantes de medicina, no importa la escuela de medicina, que quieran venir, porque a fin de cuentas esa ciudad sanitaria universitaria ha sido pagada por cada uno de nosotros los dominicanos. Claro. Ojalá eso sea pronto, que haya la interconexión. Gracias, doctor Esteves. Gracias. Un abrazo. El doctor Encarnación, abrió su micrófono. José Luis, sí. Barcelona. Adelante, profesor. Sí, buenas noches allá, buenos días aquí. Estoy estupefacto y emocionado, henchido de emoción de tan excelente charla que nos ha impartido el doctor Puello. Gracias, José. Y entre todas esas explicaciones magníficas que nos ha dado, me surgen muchas interrogantes, y entre ellas, ¿para qué sirven las leyes? Las leyes generalmente sirven para ser cumplidas. Y el artículo 90 de la Ley General de Salud reza lo siguiente, y permítanme un pequeño paréntesis para leerla, porque dice que los recursos humanos en salud
constituyen la base fundamental del Sistema Nacional de Servicios de Salud. En consecuencia, se declara su formación, capacitación y sus incentivos laborales como prioridades para que el mismo ofrezca respuestas adecuadas a las necesidades de salud de la población. Usted mencionaba en una de sus exposiciones que el médico necesita tener ciertas cosas y hacía alusión a su estancia en Londres. Sí. Y es cierto, toda persona que estudia, quiere trabajar y quiere ver los resultados y pingües beneficios de su actividad. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted mencionaba también el índice de desarrollo, 10 años atrás el PNUD situaba a la República Dominicana en una posición del 169. En la actualidad, la República Dominicana tiene un índice de desarrollo de un 89, que lo comparte con una isla llamada Santa Lucía. Sí. ¿Dónde hemos visto ese desarrollo de 10 años para acá, de 169 a 89? ¿Dónde se ve ese desarrollo que no se percibe, no se siente, no es tangible? Como muy bien usted expresa, yo hice una especialidad también, yo soy cirujano plástico, soy abogado y también hice gerencia de salud y tengo un trabajo que hice de final de especialidad, cómo optimizar el desarrollo de los profesionales de la salud a nivel hospitalario. Y como usted dice, tiene que estar formado, tiene que estar actualizado, tiene que tener un incentivo de deseo de trabajo. Pero usted sabe, y todos los oyentes saben, que un médico dominicano ocupa varios puestos de trabajo, si es médico, si trabaja en la Plaza de la Salud, si trabaja en el seguro, si trabaja en salud pública, o sea que puede llegar a ocupar inclusive de 3 y 4 puestos de trabajo al mismo tiempo, una cosa que es totalmente incompatible con la calidad del servicio que se da. ¿Qué se puede optimizar? Ahí el Estado, con mucha humildad, digo que está fracasando y no es el de ahora, el de siempre. Porque ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser un país tercermundista o en vía de desarrollo? ¿Cuándo vamos a hacerlo? Bueno, usted expresa, y me encanta cuando usted habla del desarrollo que tenemos, que tiene alumnos hasta de Rusia. La República Dominicana, y no es por echarnos flores, nosotros gozamos de tener una mano de obra brillante, porque los dominicanos somos hábiles, somos inteligentes, sacamos de la nada. ¿Qué sucede? Que ¿cómo nosotros vamos a permitir que en el 2010, que tengo aquí un trabajo que, si Dios me lo permite, terminar un libro que estoy ya terminando que se llama ¿Cuándo el médico se convierte en víctima? Y en mis investigaciones tengo un dato que habla el doctor Serafín Romero, donde él se jacta y dice que no es igual un título o un expediente académico de la República Dominicana de España. Tenemos que, yo tengo una cita, porque lo estoy localizando para demostrarle que los médicos dominicanos tienen tanta valía y tanta capacidad para eso. Se lo expresé en una ocasión. Vamos a permitir la respuesta del comentario del doctor Puello para permitir otra pregunta. Muchísimas gracias. Sí, y luego me van a excusar que tengo cirugía temprano en la mañana y cuando usted termine me voy a ausentar y pido mil disculpas. Sí, simplemente contestarte, tú tienes toda la razón. Que yo sepa, no hay un solo hospital en el mundo entero que sus médicos simplemente trabajen 2 horas o 4 horas. El régimen de horario de la unidad de neurocirugía en Secanota es de 8 de la mañana, el régimen de horario a 12 de la noche. ¿Por qué? Porque usted no puede estar operando un tumor cerebral y por un régimen de 8 horas y se va. Y que yo sepa, ningún hospital del mundo ha podido ser un gran hospital si los médicos no se mantienen ahí de manera permanente. No pueden tener 2 trabajos. Ahora bien, eso tiene que ser compensado. ¿Cómo lo compensamos nosotros? Muy simple. Nosotros le doblamos el sueldo básico de salud. Ya es algo que paga el ministerio o el SNS e inmediatamente después entró a trabajar, entonces se le paga por producción. Y si él quiere se puede quedar el día entero trabajando porque sabe que va a recibir
honorarios, claro, no como en la práctica privada, pero va a compensar con el volumen de pacientes que hace. Entonces, ese es un tema. Por cierto, José Luis, yo conozco bien Barcelona. Bueno, yo tengo médico de Valdebrón aquí, tengo médico de San Pau, y bueno, y en mis años en Europa yo tuve una gran relación con el Hospital de la Cruz Roja allá en Barcelona. Y los médicos que tengo dominicanos que se entrenaron allí en Valdebrón en San Paulo son excelentes. Y les cuento una anécdota que va a durar 10 segundos. Aquí vino la directora y heredera del Instituto Barraquer de Barcelona. Es una doctora ya entrada en edad, pequeñita, flaquita, venía a hacer una estadía de una semana para operar con nosotros. Y cuando llegó, Iberia, la compañía, no le trajo sus instrumentos, que ella traía todo, incluyendo los microscopios. Y ella llegó domingo y me dijo que se iba. Y yo simplemente le dije, mira, antes de irte, entra a nuestro quirófano y tú me dices si vas a operar o no. Cuando ella sale del quirófano, me dijo estas palabras que me llenan de orgullo. Ustedes tienen en ese quirófano cosas que yo no tengo en el Instituto Barraquer. Entonces, los dejo de ese tamaño para que ustedes vean, José Luis, que se pueden hacer las cosas. Lo que hay que seguir es insistiendo. Sí. Excelente, excelente. Le deseo nobles éxitos, que sigamos así y a seguirnos cuidando. Sí. Doctor León, por favor, si puede abrir su micrófono, que tiene una pregunta. Sí, no puede abrir tu micrófono para que haga la pregunta. Sí, buenas. Buenas noches a todos y a todas. Al maestro y al doctor allí. Miren, como dijo el doctor, nosotros los médicos acá en República Dominicana tenemos muchas cosas que aprender. Y entre eso, la pregunta mía es, ¿cuáles acuerdos existen para Sudamérica? Le digo esto porque yo trabajé para el gobierno federal brasileño y también trabajé para el gobierno español. Viví 5 años en España, 5 años en Brasil. Y vi que el sistema sanitario en ambos países son sistemas sanitarios ejemplares. Y en ambos países rotan dominicanos. Claro, yo viví en Murcia y trabajé para la Risaca, trabajé para el Santa María de Roser en Cartagena, y sé lo que es el sistema murciano de salud. Fui militar en España, también sé lo que es el ejército y la telemedicina. La primera vez que la vi allá. Y veo que aquí hay muchos recursos que no se ponen en práctica por la política nacional que en otros países se pone. Maestro, yo quisiera saber, usted que es más experto en la materia, ¿qué acuerdos existen tanto del Estado como existen para que los médicos jóvenes y estos médicos generales, que casi son los más olvidados en el frente de batalla, muchas veces no se le da la oportunidad? Sí, mira, dos respuestas rápidas. El Ministerio de Educación Superior tiene acuerdos con una gran cantidad de centros universitarios y o hospitalarios en España, esencialmente en España. Sin embargo, por lo menos nosotros en neurología y neurocirugía hemos hecho acuerdos muy importantes con hospitales norteamericanos, esencialmente el Allegheny General en Pittsburgh, con el Johns Hopkins en Baltimore, con el Jackson Memorial en Miami, y tenemos acuerdos interesantísimos con Puerta de Hierro en Madrid. Y les puedo decir, nosotros tenemos una conexión importante con la gente de la Armada de Río de Janeiro, el Gran Hospital de la Armada de Río de Janeiro, y con el Hospital das Clínicas de Sao Paulo, porque una parte importante de nuestros neurocirujanos se entrenaron allá, y entonces mantenemos esa conexión, y a veces nos reciben, no les voy a decir que por mucho tiempo. Por ejemplo, Johns Hopkins nos recibe nosotros pagamos el pasaje, ellos pagan la estadía, pero los muchachos tienen que ir, los neurocirujanos tienen que ir, o los neurólogos, por periodos cortos de tiempo, por razones obvias. Entonces van por 10 días, 15 días, pero pueden repetir durante el año. Entonces eso ha sido una misa de salud para nosotros, porque un neurocirujano, un médico, un neurólogo bien entrenado,
2 semanas en un servicio realmente donde se hagan las cosas como son, viene con nuevos conocimientos. Y de eso se trata, de que la gente realmente no se detenga, que siga avanzando, pero que regrese. Y cuando regresa, entonces nosotros le damos los instrumentos que él vio allá en otro país, que no los tenemos todavía, entonces nosotros los compramos y se los damos para que puedan trabajar. Hay otra cosa, José. Nosotros todavía, y pendiente de la pandemia, tenemos una invitación abierta para ti. Y recuérdate que la invitación a la Universidad de Virginia está pendiente. Sí. Y que sería importante porque eso sería una manera de establecer otra puerta de comunicación y de interacción. El Departamento de Neurocirugía, cuando se comunicaron contigo, ellos siguen queriendo que nosotros que tú hagas esa visita. Sí, quería referirme a eso, Carlos, también, decir que Carlos nos conectó, hicimos que realmente una teleconferencia con los miembros del Departamento de Neurocirugía y Neurología. Y de Neurología, y lo quería decir porque, bueno, por la calidad de la Universidad de Virginia, que es indiscutible en Estados Unidos. Sí. Clarisa, nosotros, doctor William, permita a Clarisa, que levantó la mano hace un rato. Sí, por favor, Clarisa. Sí, perdón. Bueno, otra vez un honor, doctor Puello, recibir toda esta información de usted. Perdone que lo traiga otra vez a lo de la tecnología, pero como esa es mi rama, quería preguntarle, usted se refirió a que el hospital que usted maneja, el Secano, sí ya está automatizado en cuanto a software y sistemas que ustedes necesitan, pero ¿cuál es el estado de lo que se ha propuesto no solamente en República Dominicana, pero en muchos otros países, el expediente único en el país, lo cual es algo que estamos trabajando aquí para proponerlo a la nueva administración? Y si ha habido alguna conversación en cuanto a eso, ¿cuál es el nivel de avance de ese proyecto? Sí, mira, dos temas, hay uno negativo. Nosotros contratamos una compañía brasileña, pero tomó mucho tiempo en instalar el software. El periodo de entrenamiento es clave para cada enfermeras, médicos, farmacéuticos, bioanalistas, etcétera. Hay un periodo de entrenamiento que yo lo pongo más o menos en una semana, pero luego viene la práctica, porque ese médico que está acostumbrado a escribir, simplemente ahora entra con su código, ahí ve todo lo que tiene que ver en el expediente único, hace las recomendaciones, refiere, etcétera. Y la verdad que he aprendido que, si bien es cierto, es costosa la primera inversión, es altamente rentable el beneficio que nos deja. Yo creo que ya nosotros debemos dejar esto de los récords escritos. Esto tiene que ser récord único para todos. Y bueno, lo doy como una noticia agradable para nosotros. Las nuevas autoridades que han asumido aquí en República Dominicana nos han prometido hace apenas 4 o 5 días que finalmente esto se va a instalar en todos los hospitales del país. Y esto nos llena de gran satisfacción, ¿no? Gracias. Otra pregunta, ¿cuál es la condición para recibir atención en el Secano? ¿Qué tiene una persona que hacer? Simplemente llamar al teléfono. Desgraciadamente, Carlos, todavía la gente va por razones tan simples como un dolor de cabeza tensional a un hospital de referencia. Quiere decir que nosotros vamos a necesitar ese sistema de la JUNAP alrededor del hospital. Yo le he pedido al gobierno que por lo menos integren ese barrio que es enorme. Nosotros damos servicio más o menos, números menos, como a 2 millones de personas. Pero también va a ser referencia para toda la nación, incluyendo la gente de Haití que vive. Y tiene un sistema de referencia, de suerte manera que nuestros médicos no se vean realmente prácticamente cubiertos de consultas que pueden ser perfectamente resueltas en una unidad primaria. Todavía la gente llega por razones que tú sabes. El Hospital Aibán fue por muchos años un hospital nacional, venía gente de todas partes del país y parece que esa costumbre sigue.
pero tiene que llegar el momento ya de que nosotros tenemos que distinguir entre el paciente que simplemente tiene que recibir una atención primaria por una patología que es perfectamente curable en una unidad de atención primaria, y el paciente que sí requiere ya la asistencia de mayor nivel. Nos va a tomar tiempo. Yo lo sitúo en el tiempo, Carlos, que va a tomar 2 años. Y más porque todavía aquí se sigue siendo el mismo problema. La gente tiene dificultad para distinguir una necesidad mayor con una menor. Adelante, doctor William, permite una pregunta que ya levantó la mano. Adelante, sí. No veo su nombre, por favor, preséntese y haga la pregunta. ¿Tiene su micrófono abierto? Sí, parece. Amengual, Mildred. Está cerrado el teléfono. Déjeme abrirle de nuevo. Tiene su micrófono, lo puede abrir ahora. Adelante. Ahora sí. Adelante. Se cerró otra vez. Se cerró otra vez el tuyo, no se oye nada. Sí, que está cerrado, ya no lo abre. Ahora. Está abierto ya. Sí. Lo abre. Adelante con su pregunta. Ella lo abre y lo cierra. Nosotros vamos a seguir, José, y con la otra cosa que te quería preguntar a nivel personal, cuando tú llegaste a Santo Domingo desde Inglaterra, ¿cómo estaba la condición de neurocirugía en Santo Domingo? ¿Cuántos neurocirujanos había? ¿Cómo fue ese paso de transición para ti? No, solamente había un neurocirujano, que era el doctor Arias, un extraordinario neurocirujano, graduado no solamente en Boston, también se graduó en Oxford también. Uh-huh. Y yo fui el segundo que llegué. Nunca pudimos operar juntos porque era tanto el trabajo que no lo podíamos hacer, grandes limitaciones, y no me da ninguna vergüenza decirlo. En los primeros años que yo tenía que hacer, casi en los primeros años, llegué a hacer, en los primeros 6, 8 años, 9 años, llegué a hacer 500 niños con hidrocefalia, sobre todo en las clases más humildes. Cuando moría un niño de hidrocefalia, yo tenía que sacarle la válvula a ese que moría, esterilizarla y ponérselo a otro. No me da ninguna vergüenza decirlo, porque sé que salvé muchas vidas. Quizás infecté a muchos, pero salvé muchos también. Pero ya eso ya pasó. Ya afortunadamente hemos avanzado. Ya es una especialidad asentada. Hay gente de mucho nivel que ha venido de Alemania, de México, de Argentina, de Francia, de España, de Italia, de Venezuela, Brasil, Chile. Bueno, realmente tenemos a todas las naciones representadas aquí en neurocirugía. Mildred, adelante con su pregunta. ¿Tiene el micrófono abierto? Sí, buenas noches. Disculpe, doctor, que me tenía el micrófono cerrado. Sí, buenas noches, doctor Puello. Yo quería preguntarle, ¿cuáles son los síntomas de hernias cervicales? Porque yo tengo 2 hernias cervicales cerca del cuello. Entonces, a veces, cuando yo me voy a levantar, me dan unos mareos. Mildred, te vamos a agradecer esa pregunta, porque esta es una conferencia con técnica y por separado te puedo comunicar conmigo, con el doctor William, y con mucho gusto él puede, porque no es el tema de ahora. Y perdona. Okay, gracias por hacer tu pregunta. No es personal, no es para consulta, es para aprovechar el momento con el doctor Puello, y el doctor William te puede ayudar. José, por último, José, una cosa de la que yo creo que nosotros tú estás haciendo énfasis, esencialmente diciendo lo mismo, que si utilizamos los recursos que tenemos de una manera más inteligente, podemos tener mejores resultados. Y la República Dominicana, y completamente de acuerdo con el hecho de que tenemos medicina de calidad, tenemos médicos bien entrenados, tenemos médicos que saben lo que están haciendo, pero todavía tenemos la dificultad de la distribución de los médicos y la compensación. Por ejemplo, en República Dominicana, el sistema de salud pública retira a los médicos después de los 60 años, 65 años, no sé, y hay tantos médicos retirados y pensionados que todavía pueden físicamente y mentalmente continuar trabajando y prestando servicios de salud en áreas de necesidad. Por ejemplo,
en los asilos de ancianos o en los lugares donde no hay medicina. Un médico que oficialmente ha sido retirado y que ahora tiene una pensión de, qué sé yo, 30,000 pesos al mes o 20,000 pesos al mes, todavía puede seguir trabajando. Yo no entiendo por qué la República Dominicana retira a los médicos a esa edad si no tienen una limitación física que lo obligue a hacerlo. Sí, ese es un tema, porque obviamente yo le puedo decir, oye, Carlos, yo le puedo decir a ustedes, yo no soy el mismo neurocirujano que cuando yo regresé en la década del 70. O sea, yo fui progresando y cada día fui mejor y mejor por la experiencia, por la práctica, etcétera. Lo que quiero decir con esto, que retirar a los médicos a muy temprana edad no es conveniente. Y le puedo decir un ejemplo. Mi profesor, mi tutor, el profesor Joseph Pennybaker, discípulo de Cushing, discípulo de Harvey Cushing, que fue mi tutor durante los años que yo pasé, los casi 10 años en Inglaterra. Yo lo vi retirarse a los 72 años. Yo fui el último que le ayudó, el último residente que le ayudó una cirugía fui yo. Y el profesor Pennybaker estaba entero. Se retira, se va a Glasgow, a un pueblecito que se llama Danún, que es la base de los submarinos atómicos británicos, y yo lo fui a ver ya retirado, y había envejecido en 4 años, parecía que tenía 90 años. Carlos, exacto, murió de tristeza. Exacto. Lo retiraron demasiado rápido, él pudo haberse quedado en el hospital. Y trabajar 20 años más. Claro, y enseñando sus experiencias, quizás no operando, pero conduciendo a los jóvenes residentes que llegaban. Bueno, esas reuniones que, por cierto, en neurocirugía se llaman the Bible class, la clase bíblica, porque Cushing no quería que sus residentes fueran a la iglesia los domingos. Entonces eso ha permanecido a través de los años. Ahora lo hacen los viernes en la tarde, ¿no? Ya no tanto los domingos en los hospitales allá, sí, allá en el John Hopkins, me dicen mis colegas de allá. Pero lo que quiero decir con esto es que el médico, con su experiencia, después que ya se retira formalmente, puede tener un sueldo extra para ayudar a su pensión y quedarse en el hospital, no dirigiendo nada, simplemente orientando, dando clases, porque yo creo que retirar a los médicos tempranamente, por lo menos en el sistema nuestro, es un error garrafal. Además, ¿quién puede vivir con 30,000 pesos aquí en la República Dominicana? Nadie. Eso cuesta. La canasta familiar cuesta más que eso. Bueno, entonces, estamos perdiendo sabiduría e inteligencia, la estamos mal utilizando cuando tenemos necesidad de ella. En los lugares distantes de la República Dominicana, que se va un pasante por un mes, por 6 meses o un año, no hay, algunas veces ni los pasantes tienen trabajo porque no encuentran dónde ir, ni lo quieren emplear. Entonces, ¿cómo estamos haciendo, cómo vamos a progresar en salud cuando tenemos uno de los países con más médicos desempleados? Sí, bueno, ahora mismo, como te decía, los números del colegio médico que deben haber entre 8 y 12 mil médicos desempleados. Entonces, así no puede ser. Hemos invertido miles y miles de millones de pesos en entrenar a estos jóvenes durante 6 años para no hacer nada. Entonces, esto tiene que ser una política de salud integral. Pero mucho cuidado, Carlos. Tenemos que saber qué necesitamos. Ustedes sabían que desde el punto de vista estadístico, nosotros tenemos más pediatras que Argentina. Eso es cuando contamos población y la enfrentamos al número de pediatras que tenemos. Tenemos más pediatras que Argentina. Entonces, obviamente que tenemos que sentarnos con los de salud y saber en estos próximos 10 años que tenemos por delante qué necesitamos. ¿Cuáles son las especialidades? ¿Cuál ha sido el problema del COVID? Los intensivistas. Williams, está en la línea María Núñez, la periodista educadora, quiere hacer un comentario. Adelante, María. Tiene su micrófono. Un tema que lo sabe Restituyo. Nosotros estamos... Sí, José. Necesitamos otorrinolaringólogos. Adelante. Sí, María, la pregunta. Bueno, lo que significa es esto. Si tú tienes un seguro básico, nosotros te aceptamos inmediatamente.
Los seguros contributivos, bueno, los seguros privados, si tenemos camas y tenemos disponibilidad, pero el seguro básico, el subsidiado, entra prácticamente sin ningún problema. Bueno. Igualmente, aquel chiripero que no tiene un solo centavo, no le podemos negar la asistencia. Y te pongo un caso de hace apenas unos 3 meses, de un joven, 37 años, de Santiago, 2 aneurismas gigantescos, hubo que embolizarlos y la embolización salió con los coils en $1.200.000 pesos. Pero él es pizzero y gana $7.000 pesos. ¿De dónde va a sacar $1.200.000 pesos para curarse un aneurisma? Entonces, eso es lo que nosotros los médicos dominicanos tenemos que entender, que nuestra principal responsabilidad es hacia la población que no tiene nada. Esa es la responsabilidad y no nos podemos negar. Y se los digo ni siquiera con exagerando mi intención en lo que voy a decir, pero el día, espero que no, que la Ciudad Sanitaria Universitaria Luis Eduardo Aybar se convierta en una entidad pública, es mi último día allá, no vuelvo más. Perdón, privada. Si pasa de público a privada, es mi último día, no vuelvo más allá. Porque de eso se trata, de que nosotros tenemos que entender que nadie nos obligó a ser médicos. Bueno, ya sabemos que tenemos que vivir constreñidos. No podemos cambiar un carro cada 5 años. No podemos irnos a grandes restaurantes. Por más trabajo que hagamos en el hospital o privadamente, los médicos estamos limitados en el tiempo de lo que podemos ganar. Tú no puedes ver 20, 30 pacientes al día porque vas a llegar, te va a dar un infarto. Entonces, se trata de eso, de que el médico sepa que el que escogió esta profesión tiene que dar lo mejor de sí y restringirse y saber que nosotros le debemos a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado, que es esta profesión. El que no lo quiera entender así, entonces que estudie economía, ingeniería civil, otra profesión. Claro. Una última pregunta ya para cerrar, que el doctor William cierre. Alguien está en la línea que levantó la mano hace un rato. Adelante. Que no veo su nombre. Déjeme abrir el micrófono. Abra su micrófono ahora. O adelante. Sí, buenas. Adelante. Sí, me escucha. Adelante. Sí, se oye. Mi admiración y respeto para el doctor Puello. Soy médico de aquí de Santiago. Trabajo en un hospital de segundo nivel. Con respecto a lo que usted planteó, la situación del sistema de salud en que estamos, de la interconectividad, eso es sumamente importante. Sí. Pero lamentablemente no todos los centros de salud actualmente tienen esa conectividad con su centro. Entonces ahí hay esa es una de las brechas que hay que vencer. Eso requiere inversión, yo lo sé, una cuestión de tiempo, pero sería bueno que las autoridades se empoderen más para que haya esa conexión de los hospitales de segundo nivel, que bastante importantes son, con los centros de referencia como su hospital para los casos así. También otra debilidad que hay en el sistema es la falta de especialistas, que aunque exista esa conectividad, ese sistema de información en salud para referir los casos y tener al tanto, no hay especialistas para detectar, o sea, para le dé una orientación más acabada a los pacientes. Esa es otra debilidad del sistema, por lo que debe haber más especialistas nombrados en los centros rurales, en los hospitales periféricos, que no todo se concentre en las capitales. Y otra cosa, la accesibilidad del servicio del paciente que no tiene dinero ni pasaje para llegar. Aunque existe el personal calificado para ello, especializado, y exista esa conectividad, pero no hay esa facilidad del paciente con que tú lo refieras, pueda llegar al servicio ya de ese nivel. Okay. Bueno, tú has hablado de tareas pendientes, de atrás hacia adelante. Obviamente que necesitamos un sistema de ambulancia y de traslado de pacientes, sobre todo los pacientes vulnerables y pobres que no tienen con qué llegar. Obligatoriamente ese es un desafío para el Sistema Nacional de Salud,
y enviar a esos pacientes, no solamente enviarlos al hospital, es también cuando se termine el tratamiento, llevarlos a su casa. Fue lo que yo viví en Inglaterra. El paciente se lleva y se va al hospital y luego se devuelve. No tiene que pagar ni pasajes ni mucho menos. Ese es un desafío serio. Y lo otro es que Secanot ha sido, y yo espero en Dios que la ciudad sanitaria no lo sea, como el secreto mejor guardado del Caribe. Yo creo que el gobierno tiene que anunciar todo esto y tiene que decirlo y publicitarlo y conectar a los hospitales, a todos, pero no solamente a los del interior, también los de la ciudad capital, porque el hospital de Los Minas, que nos queda cerca, o el propio Hospital Moscoso Puello, tienen dificultades en algunos de los servicios. Entonces tenemos que estar todos conectados para uno poder dar el servicio que requieren nuestros hospitales y nuestros especialistas. Miren, en el momento que estamos hablando, la mayoría de los casos de cirugía de alta complejidad en niños nos llegan del Robert Reed y del Hospital de Santiago. Lo que quiere decir que aún sin haberlo anunciado, los médicos han empezado a entender, por suerte, que tienen que enviar sus pacientes de alta complejidad en un sitio donde se pueda resolver ese problema, o por lo menos intentar resolverlo. Y esto vuelvo a significar lo que dije al principio, un gran desafío del sistema de salud, pero hay que seguir insistiendo con argumentos sólidos. No es simplemente porque me da la gana de decirlo, porque yo quiero ser mejor que nadie, no. Argumentos sólidos al Estado de que eso es lo que nosotros los médicos dominicanos exigimos. Y ese es el desafío, la verdad que es así y tenemos que seguir insistiendo. José, vamos a darte las gracias por tu tiempo y hay una calidad humana que tú tienes que es por encima de muchos de nosotros. La perseverancia con la cual tú has permanecido insistiendo y predicando y educándonos, tanto las generaciones pasadas como las presentes, es una belleza y es un ejemplo de humanidad que no se repite frecuentemente. Yo quiero darte las gracias y decirte que para nosotros y para mí en particular es un honor, tremendo honor, y humildemente te agradezco el tiempo que nos has dedicado para que nosotros podamos entender y tener una mejor idea de la situación de salud en la República Dominicana y hacia dónde nos dirigimos. Si no sabemos dónde estamos, no podemos saber a dónde vamos a llegar, como tú dijiste. Por esa razón tenemos que hablar contigo para poder tener una idea de qué dirección están tomando las cosas en la República Dominicana. Gracias. Sí, gracias por tus palabras. Simplemente terminar diciendo algo que Einstein decía y repetía constantemente. Einstein decía que el conocimiento humano es un patrimonio universal. Si usted conoce de algo, transfiéralo, enseñe, compártalo. Y lo otro que quiero decir es darle gracias a Dios. Yo voy a cumplir 80 años dentro de unos días. Y me siento, mi única pena es todo lo que me falta por aprender. Me faltan muchas cosas por aprender. Yo soy un lector voraz, tengo intereses en astrofísica, intereses en antropología neurológica. Algún día hablaremos un tema, me gustaría compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido de antropología. He enseñado neuropsicofisiología, fui alumno de un premio Nobel de neuropsicofisiología en mis años en Inglaterra, y veo que, caray, se me acerca el final de mi vida y no he leído ni un 1% de lo que me gustaría saber. Por eso le doy gracias a Dios y decir algo en honor a mi madre que está muerta. Mi madre ella decía una y otra que si yo iba a estudiar medicina, yo tenía que tener un alto sentido de compasión. Óigame, qué palabra, compasión. Yo creo que para mí ese es realmente, por decirlo así, el prerequisito de un médico. Compasión.
El que tiene compasión por sus semejantes significa amor, significa servicio, entrega, empoderamiento, etc. El estudiante de medicina que no lo entienda, que se salga y escoja otra profesión. Exacto. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Tuvimos por Zoom